decíamos, un día de repercusiones después del anuncio del gobierno. Nos vamos rápidamente a Torre Ejecutiva. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro, nos amplía la información a esta hora. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, como ustedes decían al inicio de nuestro noticiero, hoy una jornada de muchas repercusiones tras lo que fue la conferencia de prensa por parte del gobierno en la jornada de ayer aquí en Torre Ejecutiva, donde se anunció que se rescinde el contrato con el astillero Cardama para la construcción de 2 patrullas oceánicas, pero que a su vez el Estado uruguayo va a presentar una denuncia por posible estafa contra el Estado uruguayo. Mario Cardama, el dueño de este astillero de origen español, se comunicó con algunos medios en la jornada de hoy y manifestó sorpresa por lo que fue el anuncio del gobierno. Dijo que se retrasaron con esa garantía de cumplimiento porque el Banco Mundial estaba poniendo trabas para ese tipo de garantías para, emprendimientos que tienen que ver con temas armamentísticos tras lo que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. También Cardama dijo que tiene la intención de llegar aquí a nuestro país para reunirse con las autoridades de gobierno. La última vez que estuvo aquí en Uruguay fue el pasado 12 de octubre cuando se reunió con la ministra de Defensa Nacional. Por el momento, Presidencia hasta hace una hora no ha tenido ningún tipo de contacto formal con esta empresa y no se sabe si el presidente de la República lo va a recibir en caso que llegue el dueño de este astillero. Seguramente se va a reunir nuevamente con la ministra de Defensa. Por otra parte, Cardama sostuvo que una de las patrullas ya está construida en un 60% y es algo que alega también la oposición. El gobierno respecto a eso también tiene dudas y es por eso que envió justamente a 2 veedores que actualmente están allí en el astillero siguiendo de cerca cómo se avanza en la construcción de al menos una de las patrullas oceánicas, pero reitero, el gobierno tiene dudas de que esté avanzada en un 60%. No se nos ha podido confirmar si el gobierno ya presentó formalmente en la jornada de hoy la denuncia. En caso de no ser así, seguramente será en la jornada de mañana, porque esto lo está llevando Jorge Díaz, quien tuvo algunas actividades en el Palacio Legislativo. En un rato vamos a retomar el contacto porque también tenemos información respecto al futuro del doctor Danza como presidente de ACE y también le vamos a estar contando detalles de una actividad que se dio en el departamento de Canelones, donde estuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi. Gracias, Mati. En un ratito. Seguimos informando, nos vamos nuevamente a las calles. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro de Torre Ejecutiva. Mati. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos nuevamente. Les habíamos adelantado que íbamos a hablar sobre la situación del doctor Álvaro Danza, presidente de ACE, quien desde ya hace unos cuantos días está envuelto en una polémica con la oposición. Todo empezó cuando se informó que mantenía cargos a nivel público y privado mientras es presidente de ACE, pero esta semana se dio a conocer que además marcaba de forma virtual su ingreso a su trabajo en la Universidad de la República, pero esos días se podía comprobar que en ese momento estaba desarrollando tareas incluso en el interior como presidente de ACE. De hecho, la oposición hace unos días brindó una conferencia de prensa donde le solicitó al presidente de la República, Yamandu Orsi, que lo destituyera. De lo contrario, esperar su renuncia. Y si no ocurría alguna de estas cosas, avanzar en una interpelación a la ministra de Salud Pública. El gobierno se mantiene firme en el respaldo a Álvaro Danza. Se mantienen en ese informe jurídico que tiene el gobierno, que habla de que no hay ninguna contrariedad respecto a estas situaciones. Y no sorprende al gobierno el hecho de que la oposición quiera interpelar a la ministra de Salud Pública. Es algo que se ven venir e incluso les diría que ya están trabajando en lo que va a ser la defensa del doctor Danza en el Palacio Legislativo. Por otra parte, les decía que hoy estuvimos en el departamento de Canelones, donde se dio una actividad vinculada a una empresa de origen neozelandés que trabaja en la biotecnología, concretamente a fabricar suero animal. Una actividad que se dio en el Parque de las Ciencias, allí en el departamento de Canelones. Estuvo el intendente de Canelones, estuvo el presidente de la República y también estuvo la ministra de Industria, con quien tuvimos la oportunidad de conversar y hablaba de por qué actualmente las multinacionales eligen desembarcar en nuestro país. Pero si les parece, la vemos y la escuchamos. Bueno, en realidad vieron que toda la realidad que tenemos con el tema industrial en general hay que dividirlo por área y por sector, ¿no? Esta en particular vio todo lo que acabo de decirles, vio el enclave geográfico, vio la estabilidad jurídica institucional de Uruguay, política, las políticas que trascienden gobiernos, todo eso lo mencionaron ellos y eso hace que Uruguay sea atractivo no solo para Nueva Zelanda, sino para muchos países más. Una de las cosas que hablamos recién, por ejemplo, nos pasó, es que en el proceso productivo necesitan
irradiación, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos quedamos hablando ahora es qué necesitan. Bueno, que por ejemplo haya un socio estratégico como puede ser el LATU, con un proyecto que tenga de irradiación, para que ellos no tengan que importar o salir al extranjero a irradiar los productos que se exportan. Entonces ahí tenemos una cadena de valor que se identificó y ahora el deber que me llevo como ministra es ir a hablar con el LATU, ver en qué está el proyecto que nosotros sabíamos que existía y ayudar para que ese proyecto pase. Si juntamos que el LATU trabaje con irradiación y ellos y otras empresas más que también tienen suero animal, tienen un lugar donde los socios estratégicos se van armando y la cadena productiva se arma, es un ganar-ganar. Una empresa que invirtió en la construcción de esta fábrica un poco más de $2,5 millones y que en principio estará dando trabajo a unas 12 personas. En otro orden, vamos a repasar algo que decía Alejandro Sánchez y que responde ahora la ministra de Industria. Hace unos días justamente el secretario de Presidencia habló de esa idea de fusionar a las dos empresas energéticas del país, ANCAP y AUTE. Justamente hoy le consultamos a la ministra de Industria, Cardona, cuál era su postura respecto a esto y cuál es la idea del país en cuanto a lo energético. Esto es lo que decía la jerarca. El secretario de Presidencia mencionó, tiene que ver con una visión que se viene discutiendo desde hace tiempo. Ustedes saben que este es un tema que lo han tratado varios actores a nivel nacional y nosotros estamos tratando de dar un mensaje que pusimos en el presupuesto, en un artículo, que ya a esta altura me perdí en qué artículo voy cuando pasó de la Cámara de Diputados a la del Senado, pero que se crea un comité estratégico de planificación energética en Uruguay. Y eso lo tuvimos en el intercambio también con la oposición porque me preguntaron, porque no entendían el porqué de la creación de una gobernanza que en definitiva tenía que articular en la vida de los hechos. Y en realidad no es así, porque es verdad que debería articular, pero esto genera una gobernanza que implica una cadencia de trabajo, una agenda en común y que ambas empresas energéticas de Uruguay planifiquen en conjunto con cronogramas de trabajo. Esto pretende ser a lo que el mundo va, que es primero colocar a la energía como lo que es estratégica para cualquier país, no solo por un tema de seguridad, sino por un tema de soberanía. Por supuesto eso genera productividad, proyectos nuevos nacionales. Todo lo que nosotros acá en industria podamos ahora trabajar de cara a proyectos nacionales de industria, no pueden planearse si no sabemos con qué energía contamos.